Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les cuento? Estamos empezando nuestra nueva serie. Esta serie es sobre mi experiencia en China, pero también voy a incluir experiencias de otros maestros en otros países, no solo China. ¿Qué les cuento? La semana que viene voy a entrevistar a una profe, amiga mía, que está en el Medio Oriente. Ella trabaja como maestra ahí y quiero que nos cuente su historia. Porque esta es otra de las opciones, ¿no? Irse a trabajar al Medio Oriente o irse a trabajar venirse, como yo hice, a trabajar a China o Japón, Corea del Sur. Otros países en África también hay opciones de trabajo. Entonces, ella pues nos va a contar su experiencia, nos va a contar todo esto en la siguiente semana, que no se la van a perder, por favor, porque es súper interesante. Y hoy empezamos la serie China. Entonces quiero contar cómo fue el proceso de cómo yo decido venirme a China. Y uno dice, uy, esta persona cómo planea, ¿no? No, yo no planeé nada realmente. Yo estaba finalizando mi experiencia en los Estados Unidos, ya era el 5º año. En el 5º año, pues con el programa que nosotros vamos, que es un programa de intercambio, te hacen te dan la limitante de que puedes quedarte hasta 5 años. Entonces ya era el 5º año y todo el mundo me decía, quédate, pero es que aquí te vas a tu país, pero quédate. Y a mí eso, como por mi personalidad, por la manera de ser mía, mi manera de pensar, me parecía como que, a ver, es que este no es el único lugar donde puedo estar. O sea, me parecía como un desafío. Me decían, pero es que quédate, pero no sé qué. Y yo decía, no, también tengo mi propio país, yo puedo ir a mi propio país, que yo sé que no es fácil, que pagan bajito, que no pagan muy bien, etcétera, pero pues me parecía genial volver a Colombia también. Sin embargo, siempre que me decían que me quedara, como que yo más me quería ir. Entonces yo no hice ningún trámite para quedarme. Entonces yo dije, bueno, no, es que se acabó y se acabó. Si acaso me lo extraño y quiero volver, pues vuelvo. Pero en ese momento para mí era ya, el programa se acabó mi contrato acá, me voy. Entonces así fue, yo no me sentía como, me molestaba de alguna manera que me dijeran que a qué me iba y que por qué me iba, como si no hubieran otras opciones. Y a mí eso me generaba mucha incomodidad, que me dijeran que esta era la única opción y que era el único lugar donde podía estar. Porque sí, sea muy cómodo, que haya mucha seguridad en cuanto al trabajo, que el salario sea mayor, etcétera. Sí, hay muchas cosas, hay muchos beneficios. Pero para mí, por mi manera de ser y por mi personalidad, pues era diferente, ¿no? Yo no sentía que me parecía un poco irrespetuoso en ese momento que me dijeran que me quedara. Me parecía irrespetuoso con mi nacionalidad, por donde soy. Que me parecía irrespetuoso por mi manera de ser, que pensaran que yo ya me iba a quedar ahí. Y ya, eso era. Y esto era todo y todo lo que hice de salir de mi país para quedarme ahí. No sé, no me parecía, a mí personalmente no me parecía como que bueno, y me parecía un poco irrespetuoso. Entonces, entre más me decían que me quedara y que hiciera los trámites y que pagara, porque eso no es barato, menos quería quedarme. Entonces realmente pues dije, no, ya se acabó y me voy. Entonces de valiente pongo en las redes sociales, queridos y queridas amigas, amigos, estoy buscando trabajo, vuelvo a Colombia, estoy buscando trabajo. Por favor, si saben de algo, me avisan. Y ya, lo puse en las redes sociales. Me contacta un amigo que en ese momento no le he pedido permiso para mencionarlo, entonces lo mencionaré más adelante. Y me dice, ¿te vas a China? Y yo, China,
pues no sé, ¿por qué? No sé, no, o sea, realmente no sé. Me dice, es que hay trabajo en China y queremos tratar de ver si los profesores colombianos serían aceptados en China. Estaban tratando como un programa nuevo y querían como saber si podíamos llegar a China. Entonces, y yo, ahí vi como que me dicen, vamos a ver, y yo digo, bueno, es personalidad, la personalidad. Entonces dije, sí. Le dije, listo, pues tratemos. Hagamos el trámite y empecemos. Me dijo, bueno, entonces te van a entrevistar. Me contactó con las personas encargadas de recursos humanos. Ok, me contacta con las personas de recursos humanos y empiezo yo a atender esas interacciones y me da un poco de desconfianza al principio, no lo puedo negar, porque cuando yo ya vivo en China entiendo muchas cosas, pero en el momento yo no vivía en China, yo no conocía China, mi información histórica del país era muy limitada, entonces no sabía mucho, pero igual me parecía súper interesante, aunque yo veía el mapa y decía me voy al otro lado del mundo, en fin. Entonces me contacto con esas personas, me hacen una entrevista, la primera entrevista. Afortunadamente, yo les voy a hablar más adelante de esto. Afortunadamente, la escuela donde yo trabajé en Estados Unidos era una escuela IB, que manejaba el PYP o el PYP. No sé cómo lo dicen en español realmente, porque siempre lo han dicho en inglés. Pero ese es un programa del International Baccalaureate o el Bachillerato Internacional. Y ellos tienen diferentes programas. Está el programa del preescolar, está el programa de la primaria y está el programa de la secundaria y también hay un programa más avanzado. Entonces yo trabajaba con ellos, yo trabajaba con ese programa, yo conocía el programa. Entonces me dijeron, estamos buscando un profesora que conozca el programa de International Baccalaureate o de Bachillerato Internacional del PYP, o sea, del programa de la primaria. Entonces yo dije, sí, yo conozco, he trabajado con las unidades, sé exactamente de qué están hablando y tenía un entrenamiento muy pequeño, pero lo tenía. Porque este programa, después les cuento más detallado el programa, pero este programa exige que uno esté entrenado en el programa. Casi todos los programas nuevos exigen eso. En fin, bueno, entonces yo digo, sí, me hacen las entrevistas, me hacen como 2 entrevistas, me piden que fotos, que el currículum, etcétera, y me dicen, vale, listo, contratada. Me mandan un contrato y ya. Y yo no lo podía creer, yo, ok, bueno, pues me voy. Entonces ya empecé a decirle a todo el mundo, me voy a China, me voy a China, me voy a China, y a todo el mundo me miraba como está loca, que se va a hacer China. Y realmente sí, era como un paso muy diferente. Pero China para mí en este momento es más un aprendizaje personal, de un crecimiento personal. Y he aprendido mucho más de mí como persona que académicamente, aunque he aprendido académicamente también muchas cosas. Sin embargo, el aprendizaje más grande que he tenido en China es el aprendizaje personal. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los trámites. Y empiezan los trámites que son, ni les cuento. Ellos no tienen tanto trámite, pero sí tienen mucha burocracia. Entonces hay que tener un poco de sellos, hay que tener un poco de pasos para seguir y empiezo yo ese trámite que no fue difícil en mi percepción, pero tampoco fue sencillo porque es muy burocrático. Hay que hacer muchos pasos. Entonces yo estaba como estresada y yo pensaba, yo salgo de aquí y me voy a Colombia y ya de Colombia salgo a China y listo. Y bueno, realmente casi que fue así. Sin embargo, no sabía que me iba a tomar tanto tiempo hacer los trámites. No sabía, en tiempo no fue tan difícil como como el estrés que me generaba hacer los trámites, porque no conocía muy bien el sistema. Y ahí empecé a conocer muchas cosas. Entonces, les voy a contar aquí en este capítulo más o menos el trámite. Los trámites en este país cambian constantemente. No es como los que yo les envié en Estados Unidos, que más o menos son los mismos y ellos no cambian muchas cosas. Generalmente se mantienen las mismas regulaciones. Aquí las regulaciones cambian constantemente. Entonces, al cambiar las regulaciones, lo que yo les digo hoy, que me funcionó a mí, puede que no les funcione a ustedes. Y también cambia por provincia, porque en Estados Unidos, en estados, aquí se llaman provincias,
las provincias también tienen diferentes regulaciones y son unos más flexibles que otros. Entonces, cambia mucho lo que les voy a contar hoy a lo que puede que ustedes tienen que enfrentarse si quieren venir a China. Les tengo que decir que lo primero fue que cuando me ofrecen el trabajo, me dan un salario relativamente similar al que yo tenía en Estados Unidos y no me pareció mal. Dije, bueno, está bien, en Estados Unidos. Pero aparte de que me dan este salario similar al que están al de Estados Unidos, me dan vivienda, me dan seguro médico y me dan comida. Entonces yo realmente no venía, yo llegaba a China sin ninguna necesidad de buscar apartamento porque el colegio lo proveía y eso es normal aquí. En la mayoría de ciudades y en la mayoría de colegios, los colegios ofrecen vivienda porque la gente, esto es un país gigante, esto es un país enorme. Entonces hay muchas personas viajan y de sus provincias a otras provincias a trabajar, eso se le ofrecen al chino como al extranjero. La diferencia es que al extranjero sí le dan un poco más, o sea, los apartamentos son un poco más grandes, o hay otros beneficios, porque quieren que las personas se queden, porque entienden que el choque cultural es fuerte, entonces hacen que uno se sienta muy cómodo de alguna manera para que uno se quede. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, bueno, necesitamos que su degree, su diploma de grado. Yo ya tenía mi maestría, yo hice mi maestría online con una compañía que se llama Funiver, que les estoy haciendo aquí propaganda porque, a ver, yo hice la maestría con ellos y ellos me daban doble titulación. Me daban una titulación que era válida en Estados Unidos y me daban una titulación que era válida en Colombia, que es por medio de México. Entonces yo tengo doble titulación con esta maestría, tengo doble titulación. La que necesitaba para venir a China era la que tenía en Estados Unidos. Entonces, ¿qué requisitos? Ellos pedían que fuera maestra, ya tenía la experiencia, que hubiera trabajado, que hubiera vivido en un país de habla inglesa y que yo tuviera un estudio, una maestría o algún estudio en un país de habla inglesa. Aunque yo hice mi maestría en español, sí la valieron. ¿Por qué? Porque yo iba a enseñar inglés, yo no iba a enseñar español. El español todavía en China no es tan importante. Entonces yo venía a enseñar inglés y necesitaban saber si yo hablaba realmente inglés. Entonces por eso fue la entrevista. Cuando hicieron la entrevista me hicieron muchas preguntas y fue una entrevista bastante larga, bastante extensa. Pero fue más para saber si yo podía manejar el idioma. Entonces me dan eso, me dicen, ok, habla el idioma, el acento no es tan fuerte porque también estaban mirando acentos. Y a pesar de no ser americana, digo estadounidense o de un país de habla inglesa, pues me dijeron, bueno, tiene las cualificaciones, ha vivido en los Estados Unidos y ha estudiado en los Estados Unidos. Entonces eso me dio una ventaja en ese momento. Cuando yo llego a China empiezo a entender un poco más la cosa, porque no es fácil para un profesor latino venirse a trabajar en este país, porque ellos están buscando nativos, que están buscando personas que sean nativos. Entonces, en esa época y a la provincia donde yo iba y a la escuela donde yo iba, yo tenía suficiente para poder venirme a China. Entonces me dijeron, sí, vale. Entonces ellos hicieron los trámites internos. Aquí hay mucha burocracia. Entonces ellos tienen que hacer harto trámite interno y para que yo empezara a hacer los trámites fuera. Entonces mi trámite interno era ir con mis diplomas de grado y con mis documentos como el criminal record, como el pasado judicial, decimos en Colombia, que es como el récord criminal. Para tenerlos autenticados y después de tenerlos autenticados poderlos enviar y poderlos tener, o sea, listos para que ellos empiecen el trámite acá. Entonces es como uno hace el trámite en el país donde está. En ese momento yo estaba en Estados Unidos para enviar los documentos a este país para que ellos hagan el trámite acá, para que ellos me manden un permiso para poder pedir la visa. O sea, eso es un trámite. En Estados Unidos pasa muy parecido también. Uno tiene que mandar varios documentos para que ellos hagan el trámite interno y uno pueda tener la visa. Para que le manden a uno los documentos y uno pueda pedir la visa. Entonces, así fue. Entonces, una cosa muy curiosa que me pareció muy gracioso. Resulta que ellos piden
los chinos son específicos en lo que piden. Ellos piden ciertas autenticaciones. Los documentos son autenticados. Entonces yo necesitaba tener mi diploma de grado autenticado. Tenía que tener en ese caso era apostillado. Y tenía que tener el pasado judicial autenticado también. Esos eran los únicos dos documentos que me estaban pidiendo en ese momento. Y yo dije, bueno, pues nada, fácil. ¿Dónde saco el pasado judicial? No tenía la menor idea. O sea, lo podía sacar en Colombia, que en Colombia es muy fácil. Uno en Colombia saca un pasado judicial muy fácil. Uno va a una página web y baja el pasado judicial. Y si uno está en el extranjero, se mete a la página web de la Cancillería y llena la información que necesita y baja el pasado judicial. O sea, el problema en Colombia no es difícil. Yo podía hacerlo fácilmente, pero yo no había vivido en Colombia por mucho tiempo, por más o menos 5 años. Entonces yo necesitaba el pasado judicial en los Estados Unidos. Y yo me imaginaba, empieza uno a averiguar y me sale que tocaba pagar al FBI, que tocaba pagar no sé qué, que carísimo, que le hacen una investigación por todo el país. Bueno, yo ya estaba con dolor de cabeza, es solo pensar, dije, no, pues esto está súper complicado, ¿dónde saco el pasado judicial? Y resulta que no es tan difícil después de todo. Uno se va al condado donde vive, a la oficina de la policía y ya. Ahí tienen un documento, una fotocopia, escribe su nombre y le ponen un sello. Eso era todo. Y yo estaba ya casi volviéndome loca porque no sabía, pero resulta que no es tan difícil. Luego me piden autenticar todo eso. Y yo, bueno, pues me voy pensando yo sin saber bien cómo se hacen las cosas. Tengo mi diploma, tengo el pasado judicial, me voy a Washington, a la embajada china. Y en la embajada china me hacen eso, me hacen el trámite. Pues no, primero porque en Washington, D.C., hay 3 edificios para los chinos. Están 3 edificios que no tengo la menor idea que eran en ese momento, pero había un edificio como que era la embajada, había otro edificio como que era un consulado, gigantes, y había una oficinita en la ciudad donde donde se hacían esos trámites que yo iba a hacer. Y yo llego allá, después de haber recorrido esos 3 edificios, pagué una semana de hotel en Washington para poder hacer el trámite. Y voy a este lugar y hago a hacer el trámite. Después de pasarme por los 3 edificios de los chinos y llego allá a la oficinita por fin, pagando Uber. Es que me salió carísimo ese viaje, me acuerdo, y ahora me da risa, pero en ese momento estaba furiosa porque tuve que pagar hotel por una semana, tuve que pagar en algunos casos taxi, y el taxi en Estados Unidos es caro, y me la pasé de edificio en edificio averiguando cuál era el lugar donde me iban a recibir estos papeles. Entonces llego por fin a esa oficina en Washington D.C. Y llego a la oficinita y me dicen, sí, chévere, pero no, esto no le sirve. Usted necesita tener esto totalmente autenticado. Y yo no entendía cómo así totalmente autenticado. Luego ya no está autenticado, o sea, no entendía. Entonces, claro, yo no entiendo. Entonces, no, es que le toca autenticarlo en su condado, autenticarlo en el estado y autenticarlo en el país, y ahí sí lo trae a la embajada china y le hacemos el sticker o le damos el stamp, lo que sea que tenían que poner. Y yo, ¿qué? No, o sea, tenía que tener una autenticación para mi servicio, para mi pasado judicial, una autenticación por el estado y una notarización por el condado, una por el estado del país, o sea, por Carolina del Norte, y otra por el país, Estados Unidos. Y yo, ok, ¿y cómo hago eso? Entonces el trámite era ir a diferentes ciudades en Carolina del Norte y hacer el trámite. Y luego por el diploma era diferente porque el diploma estaba registrado en Puerto Rico. Y yo, el diploma de mi graduación, de mi maestría, está registrado en Puerto Rico. Sí, es Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos, pero está en Puerto Rico. Pues genial, poderme ir a Puerto Rico, rico, delicioso, pero no, yo no tenía el dinero para hacer eso. Entonces dije, no se puede. Entonces no supe qué hacer, estaba yo súper estresada. En una de esas me siento en un parque,
en la ciudad, en Washington, y llamo a los de recursos humanos y les digo, miren, no tengo la menor idea qué hacer, no sé qué hacer, aquí no veo la opción de cómo hago yo para hacer todos esos trámites, no tengo el dinero para irme a todas estas ciudades, a este país y hacer trámites de sellos y etcétera. Entonces me dicen, bueno, un momento, esperen, ellos ayudan mucho, ¿no? Tranquila, tranquila, ya miramos. Y ellos se contactan con una agencia que hace el trámite. Entonces termina uno pagando agencia. Y es lo mejor que pude hacer, porque ya me devolví a mi ciudadcita chiquita en Carolina del Norte, contacto con esta agencia, contacto con la universidad que hace el diploma. La universidad que hace el diploma me da mi diploma con ¿cómo se llama? Con un apostillado. Entonces ya por ese lado estaba tranquila. Entonces con ese apostillado yo se lo envío a la agencia y la agencia hace el resto de los trámites, que es la notarización y la reconocimiento por el país, ¿no? Que es como una apostilla por el país. No me acuerdo si es una apostilla, pero es un documento que dice que sí, que es legal y que el diploma es legal y que todo está bien. Y lo mismo con el pasado judicial, que es una fotocopia con mi nombre. Realmente eso era el pasado judicial allá. En fin. Entonces, con ese pasado judicial también ella se lo mando a ella y a ella en ese momento era una mujer la que me estaba haciendo el trámite y ella hace toda la notarización, hace todo el proceso, pero yo en ese momento ya me tenía que ir de Estados Unidos. Ya se me acabó el contrato, ya me tenía que ir, tenía que salir. Ya la visa estaba vencida ya. No vencida, pero ya se iba a vencer. Yo no me iba a quedar ahí ilegal, ni jamás se me ocurriría quedarme ilegal. Entonces dije, no me voy. Y ya cuando me voy a Colombia, me toca seguirme contactando con ella la agencia, para que me manden los documentos a Colombia y pues pagar lo que tenía que pagar. Entonces yo llego a Colombia, hago el trámite no hago ningún trámite en Colombia. Yo me voy a Colombia y en Colombia me comuniqué con mi familia, les cuento, me voy a China. Así, me voy a China. Yo les dije, tranquilos que yo me voy un año. En un año me devuelvo, se los juro. En un año me devuelvo de China. Y todos, bueno, listo, no, pero preocupados, ¿no? Porque hay mucha información que no está correcta, hay mucha información que no está clara sobre un país asiático y sobre todo China, que es tan grande. Se preocupaban un poco por trata de blancas, se preocupaban por que yo llegara y no fuera lo que me dijeron, se preocupaban por todo lo que uno se preocupa en Latinoamérica, los engaños, que lo engañan a uno todo el tiempo. Entonces uno se preocupa mucho en eso, en Latinoamérica se preocupa mucho por eso. Y yo estaba como tranquila, dije, no va a pasar nada, es un colegio, ya me mandaron las fotos del colegio, yo estaba muy tranquila. Entonces dije, bueno, llego a Bogotá, me quedo un mes en Bogotá y el trámite nada que se daba. O sea, no me llegaban los documentos, Por fin me llegaron los documentos. Y con esos documentos yo me presentaba para la visa y otros documentos que me mandaba a la escuela me presentaba para la visa en la Embajada China de Bogotá. Y en la Embajada China de Bogotá abren 3 días a la semana por 2 horas. Por 2 horas. 3 días a la semana por 2 horas. Y es ahí cuando me doy cuenta que hay muchas personas viajando a China. No sabía que, así como hay personas viajando a Estados Unidos, hay muchas viajando a China. Entonces yo voy a hacer el trámite. La primera vez no entré. Me esperé las 2-3 horas y no llegué. La fila era larguísima y la embajada cerró a las 11 de la mañana. Hasta luego todos. Y yo, pero estoy aquí a dos personas. Y ya casi entraba. Entonces me di cuenta que había muchas personas así haciendo trámites, ¿no? A muchos tramitadores en esa embajada que entran con 50 pasaportes para hacer visas. Entonces y me di cuenta que había mucha gente, muchos comerciantes viajando a China, mucha gente que había vivido en China, o sea, se me empezó a abrir otro mundo, ¿no? Otro mundo de posibilidades. Nadie me habló mal del país, nadie me dijo nada malo, nada. Entonces dije, chévere. El siguiente día vuelvo, o sea, los 2 días, porque abren 3 veces a la semana. Y por fin entré, hice el trámite, me dieron la visa y ya. A la semana recogí la visa y listo. Entonces
Otra ventaja que tuve con ese colegio que ya no tengo, y era que ellos pagaban el vuelo de ida y de regreso. Ellos pagaban el vuelo de ida y de regreso. Entonces yo dije, bueno, buenísimo. El vuelo de ida de Colombia a China, y yo ya no pasaba por Estados Unidos porque mi visa se había vencido y nunca pedí la visa de turismo. Nunca la pedí, no me dio. Dije, ya no la voy a pedir. Entonces cuando fui a pedir la visa de turismo me la negaron. Y yo, bueno, ni modo. No pude hacer nada, entonces les tocaba pagar el vuelo por Europa. No les importó. Dijeron, no, no hay problema, ¿por dónde quiere viajar? Por Europa, que no me pide visa. Entonces me fui por Alemania. Y entonces el colegio hace el trámite, el colegio hace el trámite del vuelo, yo ya tengo visa, tengo vuelo, y ya lo único era salir. Y yo llego a China en agosto de 2017. Salí de Estados Unidos en julio de 2017, y ese mismo año llegué a China. Y llegué a China y bueno, había información que no me habían dado, ¿no? Primero no me habían dicho que mi escuela era en el medio de la nada, literal. A pesar de que China es un país muy grande y hay miles de personas, miles, millones, billones, perdón, para aclarar, hay billones de personas, a mí me ubicaron en una escuelita, en una villa, en China. Entonces sí había mucha gente, pero era una villa literal. China, China, China. Yo no llegué a una ciudad, yo no llegué a Beijing, yo no llegué a Shanghai, yo no llegué a las ciudades grandes donde son más internacionales, donde hay gente de todas las nacionalidades. No, yo no llegué a eso. Yo llegué a una villa en China. Y cuando yo llego, se habían peleado el del programa de IB, del bachillerato internacional, con el colegio, y dijeron, ya no hay bachillerato internacional, ya no hay este PYP se llama, vamos a hacer un programa internacional pequeño. El colegio era totalmente nuevo, literal, nuevo. Les voy a poner fotos a medida que vamos después describiendo, les voy a poner fotos, pero era un colegio masivo, o sea, era un colegio nuevo, pero gigante. Ellos construyen gigante, era precioso, precioso. Entonces me recogen en el aeropuerto. Ay, bueno, y eso es otra, la que me pasa en el aeropuerto. Uno llega a un país donde uno no habla nada del idioma y ellos tampoco. Entonces yo llegué y no llegaron mis maletas. Yo esperé, yo sudaba porque yo decía, ¿qué carajos hago? ¿Con quién me comunico? Les hablaba, ellos no me entendían, yo no les entendía. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba súper estresada. Mi primera experiencia en China fue perder mis maletas. Tenía el carrión, el de la pequeña, que tenía un par de mudas de ropa y ya. Del resto no aparecían mis maletas. Entonces me tocó hablar con los de recursos humanos, que ellos ya están más o menos entrenados con los extranjeros, ¿no? Voy con los de recursos humanos, les llamo, les digo, no tengo maleta, no sé qué pasó. Entonces me dicen, haga un reporte, váyase a un sitio donde haya reporte y diga que se le perdió la maleta. Y yo ahí medio intenté y dije, no hay maleta, con un traductor creo que fue que hice, con un traductor de algún traductor que había bajado, y les empecé a decir que yo no tenía la maleta, que no habían llegado, y ellos hicieron un reporte y con ese reporte pues me subí al siguiente vuelo. No me acuerdo cuál fue el aeropuerto que llegué primero, voy a buscar ahora. Creo que llegué al aeropuerto de Shanghai primero y después tenía otro vuelo, el vuelo interno a Hangzhou, y yo cuando llegué a Hangzhou, nada, no tenía maleta. No tenía, me traje un poco maletas innecesarias. Lo que uno debe aprender en los viajes es viajar light, viajar con poco, es lo mejor. Entonces llego yo al aeropuerto de Hangzhou y me recoge la persona de recursos humanos, una niña hermosa. Las chinas son bellas, bellas, son bellas, me parecen muy lindas. Una niña preciosa me recoge con otro maestro que también había llegado, un maestro de Escocia. Lo que me ha gustado de China en sí es que yo conozco gente de todo el mundo, de países que nunca hubiera conocido en otro lugar. Entonces llego al aeropuerto, nos recogen a los dos, nos dicen, bueno, nos vamos para el colegio, y nos vamos para el colegio. ¡Ja!
2 horas y media en carro para llegar al colegio. Lejísimos, lejísimos. Y uno veía que no había nada y él asustado y yo asustada, ¿no? Los dos nos mirábamos y yo, ¿y este qué? Y yo, ay no, qué susto, no. Y eso, y de noche, y oscuro, y yo no veía nada, no se veía gente, porque es una zona rural. Se veía gente, obvio, pero muy poca. Y eso para China, pues no es normal, pero como en todos lugares, la mayor parte está concentrada en las ciudades pequeñas y grandes. El caso es que ya cuando llegamos nos dan a nosotros un apartamento y ya ahí me tranquilicé porque llegamos al colegio, grandísimo, hermoso el colegio, y llegamos al colegio y a los dos, a cada uno nos asignan un apartamento. Él tenía su apartamento, yo tenía mi apartamento y yo dije, ay, qué chévere, o sea, ya eso te quita estrés. Llega y nos dicen, miren, este es el apartamento, tenía comida, como unas frutas. Los chinos dan mucha fruta, es una manera de mostrar apreciación. Ellos te dan frutas. Entonces había frutas, había que las cosas de cocinar, que el cuchillo, que la cuchara, que todas esas cosas. La nevera, la lavadora, todo. Estaba perfecto para el día para una persona soltera, un apartamento, una habitación, sala, comedor, cocina y baño. Perfecto, perfecto. Ya llegué ahí y ya me tranquilicé y empecé a dormir. Ya había dormido. El abuelo no había dormido nada porque no puedo dormir en los vuelos y los largos son peor, o sea, llego agotada. Estoy al otro lado del mundo, es decir, estoy en el horario opuesto. Entonces, claro, ya estaba cansada, llegué, dormí, qué rico, y ya empezó la vida laboral sencilla. El colegio, el apartamento y los apartamentos de los chinos y de los apartamentos de los extranjeros son ubicados en el mismo colegio. Entonces yo no tenía que coger transporte para nada. Yo no tenía que hacer transporte para nada. Yo me levantaba, me organizaba, no sé qué, y caminando me iba a la escuela. A mí me asignaron, porque quitaron el programa de PYP, me asignaron el inglés. Me asignaron inglés como lengua extranjera, como segunda lengua, con otra maestra. Pero lo mejor de todo eso, yo creo que esos 2 años, en esa escuela estuve 2 años, esos 2 años, lo mejor de los 2 años es que yo no hice nada. No suena feo, pero realmente yo venía cansada de los Estados Unidos, no por el país, sin mucho menos, sino por la cantidad de trabajo. El trabajo en Estados Unidos es extremadamente fuerte. Uno no descansa, uno trabaja todo el tiempo, fines de semana, después del colegio. Aunque no se lo requieran, uno siempre tiene que hacer algo porque tiene uno que hacer algo, todo el tiempo está ocupado. Entonces, yo llego allá y me asignan las clases de ESL, de niños de kindergarten, niños pequeñitos, bebecitos a los de, ¿cómo le dirán? Como kindergarten, digo yo. Los niños de kinder, que son digámoslo, por años. De los niños de 2 añitos a los de 5 o 6 añitos. Esos eran los niños que yo enseñaba. Pero yo enseñaba media hora por clase. Entonces, literal, enseñaba 2 horas al día. Y los niños dormían 2 horas. Entonces, y esas 2 horas yo me iba a mi casa, a mi apartamento, a dormir. Entonces, para mí fue en ese momento un descanso absoluto tener menos trabajo. Igual, yo me dedico mucho a hacer mis trabajos, me gusta aprender y me gusta hacerlo bien. Pero yo tenía otra profesora conmigo, las dos enseñábamos lo mismo. Entonces llegábamos las dos en las mismas clases, haciendo lo mismo. En fin, el caso es que yo enseñaba 2 horas al día y enseñaba 2 horas al día. A mí no me preguntaban nada, no me pedían planeación, nada. Ellos solo necesitaban que yo estuviera ahí. Y ahí estaba, enseñaba y me iba, pero pues no salía mucho, pero sí que descansé esos 2 años. Descansé. El primer año descansé más que el segundo, porque también me estresa no hacer nada, ¿no? Entonces empecé a tomar cursos online, que el curso que el curso del otro, pues poco de cursos me puse a hacer. Yo como soy de visionaria, en ese momento no sabía qué el futuro iba a traer, pero en ese momento, en el 2017, 2018, empecé a estudiar cómo enseñar online. ¿Pueden creerlo? Eso se llama visión intrínseca. No tenía la menor idea que iba a pasar, pero ahí aprendí cómo enseñar online y aprendí muchas cosas.
y hice varios cursos, o sea, me la pasé ocupada pero aprendiendo y durmiendo y descansando y tranquila y relajada y realmente no sufrí absolutamente para nada ese primer año. Me acostumbré a la comida un poco. Me gustó que comían muy bien. Me parecía que los niños comían muy bien comparado con los Estados Unidos y de pronto con mi país un poquito más similar que a Colombia. Las comidas eran como más reguladas, ¿no? Entonces los niños tenían comida rica. La comida de ellos era rica. Les daban el arroz, los camarones, les encantan los camarones a los chinos. Les encantan las carnes, todo muy, muy rico. La comida estaba rica en el restaurante, pero a veces sí hacían cosas raras. Digamos, no raras en el sentido de que fueran cosas, comidas raras, ¿cómo lo digo? Que fueran ingredientes raros, sino los sabores eran raros para mí en ese momento. Entonces el tofu, no estaba acostumbrada al tofu, no estaba acostumbrada a que los camarones tenían la cabeza. Ellos no les quitan la cabeza a los camarones, simplemente los sirven con cabeza y todo. Lo mismo con el pescado y ese tipo de cosas. Los pescados eran más hueso que carne. Sí vi que en las exquisiteces comían caracol y qué más, así de raro, no vi casi nada raro. Pescados raros y tortuga también comen. Es una tortuga que tiene el caparazón más delgado, no es un caparazón fuerte como las tortugas de mar o las tortugas de tierra, es un caparazón delgado. Pero esos son exquisiteces y eso no le dan a los niños. Realmente esos son para las personas que tienen mucho dinero y van y pagan eso. Pero realmente a nosotros no nos invitaban a cenar y la comida pues era diferente porque el sabor es diferente. Ellos le ponen mucho ajo y tienen otras especias diferentes que uno no está acostumbrado al paladar, no está acostumbrado. Y también cocinan con con mucho aceite. Cocinan con mucho aceite, entonces todo tiene mucha grasa, todo es hipergrasoso, pero sí en general normal, o sea, la comida rica. Lo único es que a mí me hacía falta el café, ellos no toman café. Entonces yo estaba en una villa inmersa en la China, en la China real. Mucha gente viene a China y viene a Beijing o viene a Shanghai o viene a esas ciudades y realmente no siente la China, que es ir a los pueblitos donde realmente es como viven los chinos. Entonces a mí sí me tocó, yo tuve que estar en un lugar inmerso donde lo que se comía era lo que se comían los chinos, lo que se hacía era lo que hacían los chinos. Entonces es inmersión en cultura. Y como estuve inmersa en cultura y si hubo un poco de choque cultural, pues aprender chino no se me ocurrió. Todavía no se me ocurre. Entiendo muchas cosas, pero no se me ocurre aprender chino. Es difícil. En ese momento, entonces, que la comida no estaba mal, no me parecía mala. Lo único es que me hacía falta el desayuno, me hacía falta. Ellos no comen queso en ese pueblo, no. ¿Queso? ¿De dónde? No, yo pensaba que todo fuera queso, porque se parece. Pero cuando uno prueba, pues en ese momento yo comía queso, ya no como queso. No, leche tampoco. Ellos no toman casi leche, tienen unas pastillitas de leche, pero no, la leche no es parte de la dieta. Comen muchos vegetales hervidos o cocinados o fritos. Y comen muchas carnes, digamos, mucho cerdo, res casi no comen. Comida de res no hay casi. Mucho cerdo, mucho pollo y también mucho pescado, comida de mar. Básicamente es eso. Y arroz, pues ni te digo, ¿no? Pero entonces un desayuno para ellos no era un desayuno para mí. Para mí el desayuno estaba como el pan, que como el chocolatico o como el cafecito. Eso yo no lo tenía con ellos. El pan de ellos era diferente. Ellos tienen unos frijoles o frijoles, como quieran llamarles, que son dulces y lo ponen en todo, en los helados, en el pan dulce, en todo. Ya me acostumbré a comerlo, pero en el momento ver frijoles en la comida dulce me parecía rara. O sea, ver un frijol en una torta, no me sabía. Pero son dulces, realmente son pequeñitos y son dulces. Entonces, pues, ahora sí los como, pero en ese momento no. Y etcétera. Entonces sí, fue interesante el proceso para llegar ahí.
Les voy a contar entonces en el siguiente capítulo. Voy a interrumpir la serie china y les voy a hablar de mi amiga que está en el Medio Oriente y que nos cuenta su experiencia. Y luego les voy a contar mis primeros años, qué fue lo que aprendí, cosas raras que me pasaron, la cultura, lo que entiendo de la cultura, porque yo no hablo el idioma y como yo no hablo el idioma no tengo un entendimiento total. Pero lo que yo interpreto, ¿no? Todo es una interpretación personal de la cultura, cuando me cambié de colegio, qué ha pasado, qué pasó en el 2020, qué ha pasado estos 2 años de pandemia. Todo eso les voy a contar, así que no se lo pierdan, porque está buenísimo. Un abrazo, nos escuchamos y pues no se lo pierdan, ¿ok? No se lo pierdan. Abrazo, abrazo, abrazo fuerte. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.